Buenas tardes a todas y todos. Gracias por su espera. Teníamos un poquito de Justo a problemas tiempo. ¿Sí? ¿No? para... Ay, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Se los voy a agradecer, gracias. Para identificar a muchos alumnos, así es que, pero ya estamos acá. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy tenemos a una excelente ponente que es la maestra Marisol Coyo Sánchez, a quien con todo cariño le damos la bienvenida. Ha sido nuestra compañera de trabajo en el Tribunal Colegiado, así es que sabemos de la excelencia en todo lo que hace y sobre todo por su vasta experiencia no solamente en la actividad jurisdiccional, sino también su sensibilidad por todo lo que tenga que ver con derechos humanos, perspectiva de género. Marisol, bienvenida y antes de dar el uso de la voz o ya callarme, pues voy a leer rápido una breve reseña curricular y ya dejo al magistrado para que termine de dar la bienvenida a esta clase. Marisol Coyol Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó un curso en el extranjero llamado Prospectivas y Estrategias de la Empresa Internacional ante la Globalización de los Mercados, impartido por la Universidad de Cantabria en España. Ha cursado diversos diplomados y especializaciones, como son la especialidad en justicia para adolescentes en la Escuela de Formación Judicial, el diplomado sobre Derecho a la Igualdad y No Discriminación, impartido en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, el diplomado en Derecho Corporativo en la UNAM, el diplomado en materia de seguridad social en el Instituto de la Judicatura Federal, el diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otros cursos y talleres, como es el intercambio de conocimientos sobre las normas internacionales del trabajo, las políticas y la jurisprudencia sobre el trabajo de cuidado, que fue cofinanciado por el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Curso Feminicidios y Violencia contra las Mujeres en México en el Instituto de la Judicatura Federal. El curso Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cursos, muchos que tienen que ver, por supuesto, con los derechos humanos. Además, ha sido docente de la asignatura Derechos Humanos en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También docente en la asignatura de taller de inmersión en la función secretarial en el curso de formación para personas secretarias impartido en la Escuela Federal de Formación Judicial en el concurso escolarizado edición 2024. Docente del módulo taller de elaboración de sentencias con perspectiva de género impartido en la Escuela Federal de Formación Judicial, así como ponente en el curso taller La elaboración de sentencias organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En su experiencia laboral ha tenido diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, desde oficial, actualmente secretaria en los juzgados tercero de distrito en Naucalpan de Juárez, en el juzgado décimo de distrito en materia penal en la Ciudad de México, en el juzgado tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, en el decimoprimer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito y actualmente en el decimosexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, en donde es una destacada secretaria de ese tribunal. Y pues bueno, no sé, Armando, seguro que quieres decir algo antes de darle el uso de la voz a nuestra ponente. Gracias, magistrada. Muy buenas tardes a todas, a todos. Solo para reiterar el agradecimiento a la maestra Marisol Coyol Sánchez, el que esta tarde nos acompañe a impartir este módulo, y solo agregaría a la vasta trayectoria que ya ha señalado la magistrada, que Marisol es de esas personas que uno desafortunadamente no la formó. Lo digo desafortunado porque uno se sentiría más orgulloso de haber participado en su formación. Marisol fue mi secretaria en el colegiado y con ella siempre una relación profesional
de diálogo y construcción en materia de derechos humanos. Me siento muy afortunado decir que muchas sentencias destacadas, protectoras de derechos humanos y de grupos en situación de vulnerabilidad, y particularmente de la protección a las mujeres, salieron del cerebro y de la pluma de Marisol, a quien de verdad agradezco muchísimo, pues no solo esta participación, Marisol, sino los años de haber caminado juntos en la querida Maru, y ya sin más, pues dejemos a que Marisol comparta sus conocimientos con las compañeras y compañeros participantes en el curso. Que aproveche mucho. Ay, magistrado, pues, ¿qué le puedo decir? La verdad, muchísimas gracias por haberme invitado y digo, aprovecho para decir, la verdad, claro que formó parte de mi formación, magistrado, o sea, ambos han formado, son grandes seres humanos, grandes juristas y pues siempre con este enfoque de derechos humanos, ¿no? Siempre permitiéndonos como secretarios, pues darle estas propuestas y ustedes, claro, siempre perfeccionándolas y ampliándolos en los alcances y pues la verdad para mí, claro que forma parte pues ahora sí que de toda esta formación, ¿no, magistrado? Gracias por invitarme, gracias por el tiempo que compartimos juntos y pues bueno, vamos a impartir este taller y gracias por la invitación. Muy bien. Pues adelante, Marisol, está el micrófono para ti y mucho éxito en esta sesión. Segura estoy que va a ser muy productiva para todas y todos. Muchas gracias. Si quieras compartir, adelante. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Em, Bienvenidos y bienvenidas a este curso. Digo, la verdad es un curso súper intensivo de derechos humanos. Como ustedes lo sabrán, los derechos humanos es muy amplio, toda la información. Sin embargo, traté pues, de recapitular todos estos puntos torales que considero les pueden ser de utilidad tanto en su examen, para los que vayan a presentar examen, como para aquellos que quieren perfeccionar su función secretarial. Y bueno, para ello me voy a permitir compartirles un par de diapositivas a manera de hacerlo un poco más dinámico. Les voy a compartir pantalla y ustedes me confirman si las visualizan correctamente. ¿Las visualizan correctamente? Yo sí la veo y me Sí. parece que el resto de las personas también. Ok, Sí, ya perfecto. me confirmaron que sí. Ok, perfecto, magistrada. Pues entonces vamos a comenzar. Y bueno, primero que nada me gustaría explicarles más o menos cómo va a estar toda esta estructuración de este curso súper intensivo. El primero, pues va a ser el módulo 1, abarca todo lo referente a la introducción de los derechos humanos. El módulo 2, que es la recepción del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro sistema. El tercero, el sistema interamericano de derechos humanos. El módulo cuarto, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. El sexto, la responsabilidad internacional del Estado, bueno, en este caso en el tema de derecho interamericano de derechos humanos. Y finalmente, bueno, un módulo 20 que habla de algunas sentencias, 20 sentencias relevantes que vienen en su temario, donde rescata algunos puntos torales que quizás les pueden ser de utilidad para el examen. Y digo, y si da tiempo, solo si da tiempo, pues algunos tips de estudio en relación con este tema, así como y el último módulo, la aplicación del conocimiento, o sea, todo cómo aplicamos los derechos humanos ya en nuestras sentencias. Y pues bueno, me voy a ir un poquito rápido para poder abarcar todos estos temas. Si ustedes consideran que voy muy rápido, me avisan, por favor. Pero bueno, vamos a comenzar. En este primer módulo vamos a ver los derechos humanos, qué son los derechos humanos, sus principios rectores y la reforma de 2011, porque tiene un impacto importante, como lo vamos a ver, en el parteaguas o en este cambio de paradigma de los derechos humanos y algunas obligaciones generales y específicas de los del Estado. Y bueno, vamos a empezar con el concepto de derechos humanos, ¿no? Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha definido a los derechos, a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana,
cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, a mí me gustaría que nos quedáramos con que son el conjunto de prerrogativas inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Estos derechos humanos, pues son, como ya lo mencioné, derechos inherentes a todos los seres humanos sin ninguna distinción y específicamente de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, región, lengua o cualquier otra condición. Y bueno, estos principios o estos derechos humanos se basan en principios rectores, que son esencialmente cuatro. El primero es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Estos principios es muy importante que los tengan en mente porque, bueno, es una pregunta general luego de examen, como que ponen el concepto de cada uno y ustedes lo tienen que ligar con el principio al que se refiere. Estos principios los encontramos en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Y bueno, vamos a empezar con el principio de universalidad, que se refiere a que todos los derechos son inherentes a los seres humanos por el solo hecho de serlos, ¿no? Con independencia de dónde vivan, de quiénes sean, de su nacionalidad, de su sexo, como ya lo vimos en el primer punto. El segundo principio se refiere a la interdependencia. ¿Y qué quiere decir la interdependencia? Bueno, pues consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, es decir, de tal forma que el respeto y garantía, o bien por el contrario, su transgresión de alguno de ellos, necesariamente va a impactar en el resto de los demás derechos, ¿no? Por eso se habla que deben de interpretarse y tomarse como un conjunto, ¿no? Y no deben de tomarse como elementos aislados, en tanto que pues estos tienen relaciones recíprocas. Y bueno, por otra parte vamos a ver de su, perdón, se me fue. La universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no? Esta es parte integrante de, bueno, se establece que es parte integrante de una persona y surge de la necesidad de satisfacer todos los derechos. Es decir, no solo podemos garantizar a una persona el derecho a la vida, sino también a la dignidad, también a la salud. Entonces, por eso hablamos de la integridad de la persona, lo que excluye la posibilidad de establecer jerarquías en abstracto. Es decir, no podemos decir que un derecho vale más que otro, que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la salud o que el derecho a la salud es más importante que la dignidad. Entonces, entendemos que son indivisibles en la medida que no deben de tomarse como elementos aislados, igual como separados, sino como un conjunto. Y todos los derechos humanos son infragmentables, ¿no? Sea cual fuera su naturaleza. Y finalmente tenemos la progresividad, ¿no? Este principio establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mejor y una mayor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Entonces siempre debemos de ir hacia adelante, siempre debemos ir de manera progresiva. Y bueno, en resumen, ¿qué son los derechos humanos? Lo que me gustaría que se queden, pues es que son prerrogativas inherentes a las personas por el simple hecho de existir, ¿no? ¿Cuáles son sus principales fundamentos? Pues que ya lo vimos, son universales, son interdependientes, indivisibles y progresivos. Y bueno, estos derechos humanos, ¿cuál es su función? Pues que funcionan como un límite al poder, funcionan como el límite al poder del Estado y la garantía de la dignidad humana de las personas. Están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y bueno, como ya les mencionaba, la reforma constitucional de 2011, pues es una reforma que muy importante, en la cual constituye el parteaguas en materia de derechos humanos porque hay un cambio de paradigma, ¿no? Especialmente porque se incorporan tres elementos esenciales. El principio, pues es el primero es el principio pro persona, que consiste en la aplicación de la norma más favorable a la persona. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento.
El segundo es que pues es la interpretación conforme, que es la armonización de la Constitución con los tratados internacionales. Y el tercero es este reconocimiento amplio de la Constitución más los tratados internacionales, lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, que también en unos momentos vamos a profundizar, ¿no? Y pues finalmente, pues, bueno, aquí cabe destacar que esta reforma de 2011 pues transformó el paradigma de los derechos humanos en México porque representó un cambio fundamental en la protección jurídica. Y bueno, este artículo, dentro de esta reforma de 2011, también hay como la reforma al artículo primero constitucional. Como ya lo vimos, pues incorpora los principios fundamentales de los que ya hablamos, estos cuatro: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y también este artículo primero establece en su párrafo tercero las obligaciones fundamentales del Estado frente a los derechos humanos, que consisten esencialmente en cuatro, ¿no? La primera es respetar, que es no interferir en el goce de los derechos. El Estado no puede interferir en el goce de estos derechos. La segunda es la de proteger, ¿no? Evitar que terceros vulneren los derechos, es decir, no solo el Estado es el encargado de respetar, de no interferir en el goce de los derechos, sino que también debe de evitar que terceros vulneren estos derechos. La tercera consiste en promover, que es difundir, educar y capacitar sobre los derechos humanos. Y finalmente, garantizar, que consiste en crear condiciones para su ejercicio efectivo. Y bueno, encontramos en este artículo primero las obligaciones específicas ante violación de derechos humanos por parte del Estado. Estas son muy importantes porque también recuerdo, o al menos cuando yo presentaba mis exámenes, que solía venir esta pregunta en relación a las obligaciones del Estado, que consisten en prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Prevenir, como su nombre lo dice, es evitar que ocurran este tipo de violaciones. Investigar consiste en esclarecer los hechos, y también a los responsables, realizar investigaciones de debida diligencia y efectivas, ¿no? Y también como parte de estas obligaciones está el de sancionar. Se deben de imponer consecuencias legales a los responsables en la medida de que pues, no se vuelvan a cometer este tipo de violaciones a los derechos humanos. Y finalmente la parte de la reparación, ¿no? Que debe de ser restaurar la dignidad de las víctimas mediante restitución, ya sea compensación o ya sean de satisfacción, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más a profundidad. Y bueno, en este artículo primero, también a raíz de esta reforma de 2011, que les digo que fue un parteaguas en el sistema de derechos humanos, se incorporan dos cláusulas clave, ¿no? La primera es el principio pro persona, que es aplicar siempre la norma más favorable a la persona, que busca siempre el mayor beneficio para el individuo frente a restricciones. Es decir, que si estamos frente a una restricción de derechos humanos, pues siempre debemos de tratar que sea lo menos restrictiva y en el mayor beneficio hacia la persona. Y por otra parte, la segunda cláusula, que también puede venir en su examen, estas iguales como pregunta de examen, en qué consiste el principio pro persona y la interpretación conforme. Y la interpretación conforme consiste en interpretar las leyes conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, antes de expulsar una norma, debemos de ver si podemos armonizar el derecho interno con los estándares internacionales. Y bueno, pues hasta aquí todo lo relativo a esta introducción de los elementos fundamentales. Ahora vamos a ver este segundo módulo, que es en relación a la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en México. Aquí sobre todo es, vamos a ver aquí, lo relativo al bloque de constitucionalidad, ¿no? Lo que ya les había comentado, se integra de tratados internacionales con la Constitución. La jurisprudencia interamericana, que son criterios vinculantes de la Corte Interamericana, y bueno, el amparo como mecanismo de protección de derechos humanos. Y bueno, aquí también me gustaría mencionar que esta reforma de 2011 surgió a raíz de un caso emblemático, que es el caso Radilla Pacheco. El análisis de esta sentencia igual es como de estudio obligatorio tanto para entender los derechos humanos, la reforma de 2011 y para su examen, ¿no? Es el expediente Varios 912 de 2010, que tiene que ver con la desaparición forzada, pero bueno, pues aquí también nos habla un poco de lo que es
el control de convencionalidad, el control difuso y el control concentrado, que ahorita vamos a ver también. Y bueno, aquí en este caso que les comentaba, bueno, pues ya lo dije, es un caso donde se condena al al Estado mexicano por desaparición forzada de una persona. En se realiza también se analiza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza específicamente lo relativo al cumplimiento de sentencias de corte internacional. El Poder Judicial, bueno, también se hace un reconocimiento de que el Poder Judicial debe de cumplir directamente con estas sentencias internacionales y se hace un reconocimiento también de la vinculación de la jurisprudencia interamericana obliga en casos donde el Estado mexicano fue parte, ¿no? Y sobre todo, pues más cuando ha sido condenado como fue en este caso. Aquí en este asunto, sobre todo, se resaltan dos temas importantes que también son de estudio obligatorio, que sería el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad en México. Y bueno, vamos a empezar hablando de qué es el control concentrado. El control concentrado es un mecanismo, es un órgano especial, es cuando un órgano especializado tiene facultades exclusivas de declarar la inconstitucionalidad. Solo un tribunal constitucional puede ejercerlo y protege el orden constitucional en términos generales, ¿no? En el caso de México, ¿quién ejerce este control concentrado? Bueno, pues lo puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, los jueces de distrito y a través de mecanismos específicos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Acciones de inconstitucionalidad, que consisten en la impugnación abstracta de ciertas normas, las controversias constitucionales, que como ustedes ya lo deben de saber también, es entre cuando se presentan conflictos entre poderes y órdenes de gobierno, y otro medio o mecanismo para ejercer este control concentrado sería el juicio de amparo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el control difuso con el control concentrado? Bueno, el control concentrado, como ya se los mencioné, es exclusivo de determinados órganos, tiene efectos generales, se establecen procedimientos específicos, como los que ya mencionamos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, el juicio de amparo, tiene un enfoque abstracto y normativo. Y por el contrario, el control difuso, pues esta es una obligación que tienen todos los jueces pueden ejercerlo, incluso los de primera instancia, tiene efecto solo para las partes, se activa en cualquier momento del juicio, es decir, que los jueces pueden hacerlo oficiosamente y tiene un enfoque concreto y aplicado específicamente al caso que se está analizando, ¿no? Algunos ejemplos de este control, bueno, digamos, sería que un Congreso estatal apruebe una ley que limita el matrimonio igualitario. Entonces se presenta la acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa la compatibilidad de esta norma emitida por el Congreso estatal con la Constitución y tratados internacionales y finalmente pues resuelve, ¿no? Resuelve que se violan derechos, la Corte declara e invalida la norma con efectos generales y bueno, pues este sería un efecto práctico de un control concentrado. ¿Y por qué es importante este control concentrado? Pues bueno, porque garantiza que ninguna norma, así como lo vimos en el ejemplo, aun cuando sea estatal, contradiga los principios fundamentales que están en la Constitución, en los tratados internacionales y en todo este bloque de constitucionalidad. Y pues bueno, funciona como un contrapeso ante posibles excesos legislativos, como todos sabemos, los legisladores no tienen, bueno, también pueden equivocarse en las leyes, pueden emitir normas que sean inconstitucionales o incluso inconvencionales o violatorias de algún derecho humano como igualdad y no discriminación. Y bueno, esta es una forma de contrarrestar todas estas violaciones. También, bueno, se hace con digamos, la finalidad de salvaguardar el orden público y los principios democráticos esenciales en un Estado de Derecho y atiende violaciones graves de derechos desde su origen normativo, que en este caso, pues es la emisión de estas leyes. Y bueno, en México tenemos el modelo mixto de control constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
se manejan los dos, ¿no? Se maneja el control concentrado y el control difuso. Como ya lo mencionamos, el control concentrado lo pueden ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, los jueces de distrito, a través de estos mecanismos, el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y el difuso, pues lo ejercen en realidad todos los jueces, consiste o su función primordial es inaplicación de normas contrarias a derechos humanos. El control de convencionalidad es obligatorio de todos los jueces del país, todos los jueces están obligados a hacerlo, no es opcional. Deben revisar la compatibilidad de las leyes con los derechos humanos. Y estos derechos humanos, como ya lo comentaba, pues están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Y bueno, para abundar o esquematizar un poco más en qué consiste este parámetro de control de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad del que les he estado hablando, pues tenemos estos 4 rubros, ¿no? El primero es que, digamos, ya no solo vamos a considerar que los derechos humanos están consagrados en nuestra Constitución, sino que también en este bloque lo conforma la jurisprudencia nacional o sea, que es una interpretación de estas normas constitucionales. Entonces es un complemento, pero no solo es la Constitución y la jurisprudencia nacional, sino que adicionalmente en el artículo 1 se reconoce que también son estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México ha ratificado, pero se complementan con la jurisprudencia interamericana, que son los criterios de la Corte Interamericana que ha emitido en relación a diversos casos. Entonces, estos 4 módulos es lo que conforman este parámetro de regularidad constitucional, y esto también, bueno, en lo que recuerdo también es como pregunta de examen, cómo se conforma el parámetro de control de regularidad constitucional. Entonces, debemos de saber estos 4 bloques, ¿no? Y este parámetro se aplica en todos los actos de autoridad, incluye decisiones a nivel local, estatal y federal. Entonces, cuando nosotros que queremos sacar nuestro marco normativo para determinar la violación a un derecho, pues no basta con que consultemos la Constitución y la jurisprudencia nacional, sino que también debemos de conocer los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana emitido en relación a estos criterios. Entonces, como verán, pues lo que tenemos que estudiar en materia de derechos humanos es muy amplio y bueno, pues vamos a continuar. Bueno, también aquí, como un punto primordial que me gustaría que tengan en cuenta es la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Este criterio de la Corte nos establece la jerarquía constitucional de los tratados en materia de derechos humanos, establece también las restricciones, todo lo relativo a la restricción de derechos humanos. ¿Por qué es importante? Porque ahí se determina cuál va a ser la jerarquía o sea, es decir, antes estaba como, se discutía, ¿no? Si la Constitución estaba por encima de los tratados o los tratados por encima de la Constitución, y bueno, aquí se determina que están en el mismo nivel, ¿no? Tanto la Constitución como los tratados internacionales, salvo que exista pues una restricción expresa en la Constitución, ahí sí nos vamos a tener que ir a esta restricción. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo, digamos, en México para la protección de estos derechos humanos? Pues es el juicio de amparo. En esta contradicción de tesis, bueno, aquí les enumero los 4 puntos torales que considero importante, que habla de esta jerarquía constitucional, lo que ya les mencioné, los tratados de derechos humanos tienen el mismo nivel que la Constitución y forman parte de este bloque de constitucionalidad que ya vimos. Todos los jueces deben de aplicarlo, es una obligación derivada del artículo 1 constitucional. Y bueno, esta jurisprudencia interamericana también es vinculante solo si México fue parte del caso. Y si no fue parte del caso, es orientadora. Entonces, esta parte también recuerdo que viene mucho en los exámenes cuando te preguntan si la jurisprudencia interamericana es obligatoria o no. Entonces, la respuesta es vinculante si México fue parte del caso y es orientadora si México no participó. Bueno,
Ahora, vamos a ver también, bueno, el juicio de amparo y el juicio de amparo y los mecanismos y los derechos humanos. Como se lo mencioné en México, bueno, como se lo mencionaba en México, el juicio de amparo es el mecanismo de defensa contra la violación de derechos humanos. Pueden ser contra actos legislativos, o sea, y no solo contra actos legislativos, también actos administrativos y actos jurisdiccionales. Y un ejemplo de acto administrativo es cuando se cuestionan leyes contrarias a los derechos humanos, alguna emisión de una ley que sea, aun cuando es emitida por el Congreso, pues que sea violatoria al derecho a igualdad y no discriminación, entre otros, ¿no? Actos administrativos, pues impugnar decisiones de autoridades ejecutivas y también los actos jurisdiccionales, ¿no? Que consiste en revisar las sentencias que también pueden ser violatorias de derechos. También encontramos el amparo contra omisiones legislativas, como ustedes lo saben, el amparo no solo procede contra actos, sino también contra omisiones. Procede cuando el legislador no recurre, no regula un derecho reconocido, entonces en este caso la omisión también puede violar derechos humanos, ¿no? Y un ejemplo de ello, o un referente importante, es el amparo 337, diagonal 2017. En este asunto se abordó la falta de audiencia previa en el decreto expropiatorio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegió este derecho, ¿no? Entonces se determina que se puede ordenar al legislador crear normas y protege derechos ante inacción legislativa. Entonces hay que tenerlo presente porque no solo son actos, sino también omisiones. Y bueno, para terminar este segundo bloque, pues me gustaría resaltar, pues bueno, lo principal o lo que me resulta más importante es este constitucionalismo de los derechos, es decir, que México ha transitado a partir de la reforma de 2011 hacia un sistema centrado en la persona, es decir, en la protección de todos estos derechos humanos. Se incorpora este bloque constitucional vivo, que es es la materialización en cada sentencia, digamos, de todo este bloque, ya lo vimos cómo se conforma el bloque de constitucionalidad, y también, pues, que el derecho internacional, ¿no? Vemos cómo se incorpora todo este derecho internacional a nuestra legislación nacional y forman parte de este parámetro de control constitucional. También establece o bueno, se resalta a los jueces como protectores directos de estos derechos humanos, los jueces como garantes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con nuestro otro tercer módulo, que es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, vámonos un poco rápido. El Sistema Universal de los Derechos Humanos, vamos a conocer un poco sobre todo de sus órganos relevantes, de algunos instrumentos fundamentales y de algunos casos relevantes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el Sistema Universal de Derechos Humanos? Este sistema surgió tras la Segunda Guerra Mundial con la fundación de la ONU en 1945. Surge a raíz de todas estas atrocidades que ustedes saben que ocurrieron en este momento histórico. Busca como salvaguardar los derechos humanos en todo el mundo, es decir, ya no solo como en algo individual, sino que busca que esto ya sea, pues, digamos, una cooperación internacional. Se basa en la colaboración entre países y el principio de interés global. ¿Cuáles son sus principales instrumentos? Pues el primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nace o surge en 1948 y bueno, establece una protección pues ahora sí que de todos los derechos. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este surge en 1966. Principalmente protege los derechos civiles y políticos. Posteriormente, en 1966, también surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este establece principalmente la protección de los derechos sociales y económicos. Y finalmente, pues tenemos algunas convenciones específicas, digo, existen varias, pero dentro de las más relevantes son las que protegen a mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otras. Y bueno, aquí tenemos, bueno, un caso, digamos, un ejemplo en México donde podemos observar la aplicación de estas normativas es en el amparo en revisión 315, diagonal 2010. La Suprema Corte Mexicana evaluó la legislación antitabaco y utilizó estándares internacionales. Determinó la protección prioritaria de no fumadores frente a intereses comerciales.
estándares. Y para ello, pues utilizó la observación general número 14. En esta observación, el Comité DEX reconoció el derecho a un ambiente saludable como componente esencial del derecho a la salud, estableció estándares sobre calidad en el aire y espacios de humo. Entonces, como vemos en este ejemplo, la Corte no solo se basa pues, en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel de la Constitución, sino que también escala hacia un estudio de convencionalidad, ¿no? También tenemos aquí que la interacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la utilización de estos instrumentos, la Corte pues empieza a utilizar estos estándares universales para ampliar la protección de los derechos humanos, incorpora en sus resoluciones pues observaciones generales, doctrina internacional y también pues digo todo esto a raíz de este artículo primero que establece el bloque de constitucionalidad que como ya lo platicamos, refuerza esta integración de norma nacional más la internacional en el uso del sistema, ¿no? Del sistema de justicia. Y finalmente, pues digo, también esto tiene que ver con toda esta formación judicial, se empieza a capacitar a los jueces en esta aplicación de estándares internacionales para cumplir con esta obligación. Y bueno, la defensa efectiva de los derechos humanos pues requiere conocer y aplicar estas herramientas internacionales en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Como ya lo vimos, pues todo el marco jurídico internacional, el sistema universal que nos proporciona este estándar tanto ético, legal y bueno, pues finalmente también funciona igual en armonía con el sistema interamericano y nacional, todo nuestro sistema legal y pues finalmente también México incorpora progresivamente estándares globales en sus tribunales, ¿no? A través de los criterios de la jurisprudencia internacional. Y bueno, pues hasta aquí una breve introducción de este sistema. Y bueno, vamos a ver el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, este es un sistema regional americano que se encarga de la promoción y protección de derechos humanos en América. Sus principales órganos son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su base jurídica es la Convención Americana de Derechos Humanos y pues bueno, ¿cuáles son sus funciones principales? Especialmente consiste en tres. La primera es proteger, que consiste en la defensa activa de los derechos. La segunda es promover, que consiste en la difusión y educación de derechos. La tercera es asesorar como órgano consultivo de la OEA, ¿no? ¿Y cuáles son sus mecanismos de protección? Sus mecanismos de protección son a través, ya sean mecanismos directos o indirectos. ¿Y cómo los puede ejercer? Los directos, pues los puede hacer a través de peticiones y casos individuales, medidas cautelares, y a través de mecanismos indirectos, pues pueden ser como visitas in loco, informes temáticos del país, audiencias públicas y algunas resoluciones. Algunos casos relevantes, o sea, digamos, en los que hemos visto esta intervención o este avance, pues fue justo el caso de Radilla Pacheco contra México, que ya platicábamos. Bueno, se hace una reforma a la jurisdicción militar. También en otros países, vemos como en Argentina, Perú y Chile, la anulación, bueno, leyes de amnistía. En algunos otros avances significativos que hemos tenido en digamos, en nuestro sistema jurídico, pues es en relación a la igualdad de género, como en el caso de Campo Algodonero, libertad de expresión, derechos políticos, entre otros, ¿no? Y bueno, finalmente aquí les pongo una lámina referente a los desafíos de este sistema interamericano de derechos humanos. Algunos de sus desafíos, pues, es justo en el cumplimiento de las sentencias, o sea, es garantizar pues, digamos, el desafío es que se cumplan estas sentencias por parte de los estados, su efectividad, ¿no? También atender peticiones con mayor rapidez, como ustedes lo saben, cuando se llevan a cabo este tipo de mecanismos es bastante tardado, bastante largo y pues bueno, ahí está como un punto importante que es su efectividad y la cooperación, ¿no? También se debe de fortalecer toda esta colaboración regional. Y bueno, aquí ya lo vimos.
Bueno, ¿cuáles son sus principales instrumentos? También ya los mencionábamos hace rato. ¿Y cuáles son sus mecanismos convencionales? Bueno, estos mecanismos los ejercitan a través de informes periódicos, pueden ser revisión de reportes estatales, pueden ser comunicaciones sobre violaciones específicas, es decir, si saben que en algún país, como en el caso de México, ¿no? Que hay una violación reconocida de un estado machista donde hay violencia, pues digamos ahí hay varias también como cierto ojo y hay, bueno, se pueden formular, hay investigaciones, procedimientos de oficio en casos de urgente y también comentarios generales, interpretaciones autorizadas de los derechos y bueno, esto es una forma de empezar a hacer algunos mecanismos convencionales. También tenemos, por otro lado, los mecanismos no convencionales, como pueden ser los relatores especiales. Ustedes han escuchado de la, por decir en México, la relatora especial de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sus opiniones o sus intervenciones tienen cierto peso, son expertos independientes con mandatos específicos. También se pueden generar grupos de trabajo a través de equipos especializados en temas concretos que interesan a determinados países. Mandatos también pueden ser a través de temáticos, puede ser tortura, como el tema de tortuga, de indígenas, entre otros, ¿no? Y puede ser por un país específico. Y también puede ser a través de actividades, como pueden ser visitas, estudios o cooperación técnica. Y también, bueno, a través de este mecanismo se realizan examen periódicos universal. Este consiste en la revisión, es decir, evaluar a los Estados miembros, ver los avances en las problemáticas que presentan. Entonces se va haciendo una revisión a cada uno de ellos. También se utiliza el diálogo. Primero se trata de tener una interacción entre el Estado y el Consejo de Derechos Humanos, llegar a este diálogo, pues, sin, digamos, dar una solución a través de este mecanismo. También, también el compromiso, que es basado en obligaciones, ya sea voluntarias o tratados, ¿no? Finalmente, los Estados se comprometen a dar cumplimiento a esas obligaciones y, pues, digo, se trata de abordar a través de esta parte del compromiso y por otra parte a través del seguimiento, ¿no? Es la implementación de recomendaciones. Como ustedes lo saben, se van emitiendo recomendaciones respecto de temas determinados y bueno, también estas juegan un papel importante. Y bueno, pues hasta ahí lo referente a este bloque. Ahora pues nos vamos a ir a estas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí sobre todo me interesa enfatizar, bueno, como ya lo habíamos visto, pues este contexto histórico, ¿no? Que surge de las guerras mundiales, de las atrocidades del siglo XX, generaron una conciencia global sobre la necesidad de protección universal, es decir, ya los países no basta con que su protección sea individual, sino que buscan algo más universal y es a raíz de que surge todo este sistema. La comunidad mundial respondió con un sistema normativo sin precedentes históricos y surgieron instituciones dedicadas específicamente a proteger todos estos derechos fundamentales de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí hablamos también de una internalización de los derechos humanos porque pues finalmente el Estado mexicano los incorpora, las personas obtienen capacidad de recursos ante tribunales supranacionales, es decir, nosotros tenemos, bueno, las personas en general, tenemos la capacidad no solo de recurrir a instancias nacionales, sino también a tribunales supranacionales, siempre y cuando se hayan cumplido con todos estos procedimientos, ¿no? Agotado primero la instancia nacional para poder llegar a la instancia internacional. Y también pues funciona como un límite al Estado, es decir, se restringe la discrecionalidad estatal sobre los derechos fundamentales, al menos es lo que se pretende, poner como un límite también al Estado y pues tener, digamos, frenarlo de cierta manera. También encontramos la protección de derechos, que la protección de derechos pues trasciende fronteras nacionales, ¿no? Porque ya no solo, como lo mencionábamos, no solo tenemos la protección de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, la jurisprudencia, sino también de los tratados internacionales y de la jurisprudencia emitida por la Corte. Ahora, bueno, ¿cuáles son estas fuentes del derecho internacional?
Las encontramos consagradas sobre todo en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Consisten específicamente pues, en los tratados internacionales, que son los acuerdos vinculantes entre el Estado, que tienen una cierta fuerza jurídica obligatoria, porque los estados pues se obligan, ¿no?, a dar cumplimiento a todas estas obligaciones. También consiste en la costumbre internacional, que son prácticas generalizadas, aceptadas como derecho por la comunidad internacional. Tenemos también los principios generales, que funcionan como fundamentos jurídicos reconocidos por las naciones civilizadas. Y finalmente, pues la jurisprudencia y la doctrina, ¿no?, que son los medios auxiliares para determinar las reglas de derecho. Y todas estas, pues, conforman las fuentes del derecho internacional. Por otra parte, bueno, pues aquí tenemos lo referente a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son convenios entre estados que crean obligaciones jurídicas vinculantes, es decir, los estados se comprometen pues a dar cumplimiento a estas obligaciones. No busca en sí una reciprocidad entre los estados, sino sobre todo la intención y la finalidad de estos digamos, de contraer estas obligaciones es la protección efectiva de los individuos, ¿no? Y un ejemplo destacado en estas obligaciones o estos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros convenios internacionales. ¿Y cuáles son los principios claves de los derechos de los tratados? Bueno, pues aquí tenemos sobre todo cuatro principios claves. El primero es el pacta sunt servanda, que quiere decir que todo tratado debe de cumplirse de buena fe. Y este principio lo encontramos en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969. También encontramos el principio que consiste en el derecho interno no justifica el incumplimiento, es decir, un Estado no puede justificarse diciendo que en su normativa interna no regula de cierta forma, digamos, esta obligación contraída en los tratados, sino que tiene la obligación de armonizarlo, ¿no? Entonces, en esto es digamos, es lo relativo a la primacía internacional. El derecho interno debe de ajustarse a los estándares internacionales. Y por otra parte tenemos el jus cogens, que es la nulidad de contratos contraídos, la nulidad de tratados contraídos a normas imperativas, ¿no? Entonces, este se establece en el artículo 53 y pues realmente ahí nos habla de que pues no se pueden, no puede existir la nulidad de este tipo de tratados contrarios a normas imperativas. Y finalmente, también encontramos otro principio que es la interpretación teológica, que establece, bueno, su objetivo y su fin del tratado. Este lo encontramos en el artículo 31, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en la función de la justicia internacional. La función de la justicia internacional, bueno, sobre todo son como ciertos pasos que se deben, bueno, ciertas reglas que se deben de seguir. Quiere decir que pues el Estado solo va a intervenir cuando fallan los sistemas jurídicos internos, es decir, no puede intervenir de oficio, sino solo cuando fallan este sistema interno. Busca evitar que violaciones graves queden sin respuesta, o sea, es el combate a la impunidad. Otra parte de sus objetivos, su objetivo final es el de la reparación integral del daño causado, es decir, una protección a la víctima, como se los decía, ya se centra en las personas. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités de la ONU, pues son ejemplos destacados de todas estas instituciones claves que surgen a través de este sistema. Y bueno, pues hasta aquí la introducción de este sistema. Ahora vamos a ver muy rápidamente igual lo relativo a la responsabilidad internacional del Estado, es decir, o sea, ¿qué pasa? ¿A qué responsabilidades se obliga el Estado mexicano al firmar o ser parte de estos tratados, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad internacional? Pues realmente es, bueno, la violación a alguna obligación internacional puede ser por una acción o una omisión por parte del Estado, al igual que, bueno, lo platicamos, no solo son actos, también pueden ser omisiones.
siempre estas obligaciones deben de cumplirse, como ya lo mencionábamos, con independencia de la regulación del derecho interno, siempre se debe de armonizar, se deben de hacer los ajustes necesarios para cumplir con estas obligaciones, por eso hablamos de independiente del derecho interno, ¿no? Y finalmente establece procedimientos para exigir su cumplimiento. Ahorita vamos a ver alguno de esto. Y bueno, finalmente, elementos de hecho internacional ilícito. Bueno, se habla aquí de las atribuciones. El hecho debe de ser imputable siempre al Estado. O sea, digamos, el hecho de que se está alegando esta violación, pues deben de ser imputables al Estado. Debe de ser una responsabilidad directa o indirecta también por parte del Estado. Esto se establece en el artículo 2 de la Comisión del Derecho Internacional de 2001. ¿Y en qué consisten estas violaciones? Pues en la transgresión de obligación internacional vigente, ¿no? Compromisos que se hayan adquirido a través de estos tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano pues finalmente no está dando cumplimiento. Y bueno, ¿qué conductas pueden ser atribuidas al Estado? O sea, ¿qué se puede alegar como una conducta, digamos, que el Estado no ha cumplido? Pues puede venir o surgir de órganos estatales, como cuáles pueden ser estos, pues el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero no solo esto, sino también entidades públicas, es decir, organismos con funciones gubernamentales, también lo relativo a la fuerza de seguridad, como son policías y militares. Por otra parte, tenemos a los grupos controlados, que son los paramilitares bajo dirección estatal. Y finalmente, pues algunas omisiones, como pueden ser fallos en protección, investigaciones, prevención, pero lo relativo a omisión. Y bueno, ¿cuáles son algunos casos emblemáticos que surgieron en este sistema? Pues como ya lo habíamos mencionado, el campo algodonero en 2009 consiste en la omisión de proteger a mujeres víctimas, en este caso tuvo que ver con agresiones de índole sexual y bueno, también pues les recomiendo que lo lean, digo, sería otra clase en relación a este asunto específico. El caso Radilla Pacheco, que también ya lo mencionábamos, ejecución forzada por militares, es también de estudio obligatorio. Atenco en 2018, que habla de tortura sexual por fuerzas estatales, también es muy interesante. Y finalmente Álvaro Espinosa en 2018, agentes armados con vestimenta tipo militar. Entonces digo, estos son algunos de los casos que nosotros pudiéramos estudiar y analizar para ir comprendiendo más la intervención en este tipo de asuntos. Y bueno, ¿cuáles van a ser estas consecuencias jurídicas ante el incumplimiento? Pues primero, pues una va a ser cumplir la obligación violada, se debe de retomar cumplimiento del compromiso internacional que se adquirió al momento que México acepta esos tratados internacionales. También, bueno, otro es cesar la conducta y evitar la repetición, es la garantía de no repetición, se deben de hacer acciones para que eso no vuelva a acontecer. Y finalmente, la reparación integral del daño, ¿no? Busca restituir completo a la víctima. Esto puede ser a través de varias medidas, o sea, pueden ser disculpas públicas, pueden ser monumentos como ustedes ya lo vieron, y bueno, algunas otras formas de reparación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas formas de reparación? Pues pueden ser restricciones, ¿no? Restablecer la situación original a cómo se encontraba, pero si ya no se puede restablecer, pues entonces puede hacerse a través de una indemnización que consiste en una compensación económica del daño, o también puede ser a través de la satisfacción. Como ya les mencionaba, puede ser una disculpa pública, pueden ser reformas institucionales, pero bueno, lo que se busca aquí sobre todo es la reparación integral del daño causado. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos en realidad en este tema del derecho internacional de los derechos humanos? Pues lo primero, pues también es que son litigios transnacionales complejos, son también pues uno que se ve trastocado un poquito la soberanía contra la jurisdicción internacional. Entonces está aquí como igual el tema del límite de la injerencia externa, pues es un tema complejo. La protección de derechos de generaciones futuras, como puede ser la protección al medio ambiente, como también esa falta de avance en ese tipo de temas.
Y finalmente, pues los derechos humanos igual frente a comercio e inversiones, ¿no? Siempre va a haber otro tipo de intereses. Más allá vamos a ver un poquito, pues, de algunos tips que considero que sobre todo los preparé porque entiendo que muchas personas están aquí porque van a presentar este examen para tener la categoría para secretario. Y hay otros que solo lo están haciendo como una forma de fortalecer o saber cómo aterrizar todos estos conceptos en nuestras sentencias. Por eso lo dividí en dos apartados. El primero son como tips de estudio y el otro es ya como cómo implementar todo este conocimiento, estas herramientas en nuestras sentencias. Para efecto de que sea un poquito también, digo, si bien es teórico, como que también tenga un poco de práctico, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunas estrategias de estudio. Pues lo principal es, ahorita ya les identifiqué como algunos temas importantes o puntos torales de los temas de estudio en los que se deben de centrar. Entonces pueden hacer una, primera es la organización, cómo podemos hacer esta organización a través de mapas conceptuales para estructurar todas estas ideas claves. Dos, una comprensión a través de análisis de casos prácticos del sistema constitucional. Es por ello que yo les recomendaría que primero estudien todos estos conceptos básicos o repasen todos estos conceptos básicos que vimos de derechos humanos, los principios fundamentales, el control concentrado, el control difuso, ¿cómo se llama? El parámetro de regularidad constitucional. Y después de ahí, pues puedan ya perdón, es que mi bebé está buscándome, no me encuentra, pero bueno, aquí estoy. Y la otra es, como esta, ya que tengan esta comprensión de estos conceptos básicos, ahora sí se pongan a leer estas sentencias que están en su temario y puedan ir identificando todos estos elementos, ¿no? Entonces es un análisis ya de los casos prácticos del sistema constitucional y finalmente, pues sí, digo, no es recomendable, pero la memorización es importante solo en algunos puntos claves, como pudiera ser el artículo primero constitucional. Ese sí es como un de ley que se lo tienen que memorizar. Dos, las obligaciones del Estado, también a veces es pregunta de examen. Tres, cómo se conforma el bloque de regularidad constitucional. Cuatro, cuándo es obligatoria la jurisprudencia interamericana y cuándo es vinculatoria, cuándo es vinculante y cuándo solo es orientadora. También memorizar un poco todos los conceptos de los principios rectores de los derechos humanos, es decir, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso sí, les pediría yo que pues sí los tengan como muy, un poco, digo, claro, entendidos, comprendidos, analizados, pero también memorizados, ¿no? Y bueno, pueden hacer también un par de visualizaciones con esquemas, como ya lo mencionaba, primero el artículo primero constitucional, todo lo relativo a esta jerarquía, estructura jerárquica de cómo funcionan o cuál es de las normas o lo que conforman o sus principios fundamentales, las obligaciones del Estado, ya se los había mencionado, respetar, proteger, garantizar y promover, esa también a veces suele ser una pregunta. También lo referente al sistema de protección, el sistema universal interamericano, o sea, digo, tenerlo presente, solo como un esquema, ¿no? Saber cuáles son sus órganos principales, cuáles son sus funciones, cómo pueden garantizarse todo esto que platicamos, ¿no? Y finalmente, pues también podemos hacer cuadros comparativos. Uno, por una parte, lo referente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra, pues, las funciones de la Suprema Corte, algunos principios contra algunas obligaciones y esa forma de hacer o visualizar estos cuadros comparativos también nos sirven un poco para entender todas estas diferencias, porque como ustedes lo saben o muchos de ustedes lo sabrán si ya han presentado exámenes en el instituto, son preguntas de confusión múltiple, o sea, son muy parecidas y solo varían en ciertos conceptos, entonces lejos de hay que entenderlas, ¿no? Entonces, este tipo de cuadros comparativos nos sirven para identificar cuáles son estas diferencias. También podemos hacer un estudio a través de casos, en este caso como, y poner el tema clave, ¿no? Que es lo que yo pretendí o era mi intención,
al mostrarles todas estas 20 sentencias que les dejaron y solo identificar los puntos torales. Un ejemplo de esto podría ser el caso Radilla Pacheco y como punto clave, ustedes ya saben que trata todo lo relativo al control de convencionalidad. Entonces, cuando hablamos de control de convencionalidad, ya sabemos que tenemos que remitirnos a este caso de Radilla Pacheco, ¿no? O si estamos hablando de un tema de no discriminación y privacidad, pues sabemos que es Toner contra Australia y así, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Otro, salud pública y en este caso, la observación general 14, pues sabemos que eso lo podemos encontrar, todo este marco normativo, en el amparo en revisión 591 de diagonal 2014. Todo lo referente a personas con discapacidad, acceso a la justicia, pero sobre todo con personas con discapacidad, sabemos que todo este marco jurídico lo vamos a encontrar en el ARR 25 diagonal 2021. Entonces, si nosotros hacemos como estas pequeñas tarjetitas, pues también vamos a poder saber cuando viene la pregunta, pues a qué temas está refiriendo. Y si por el contrario ya somos personas secretarias o personas que aspiramos a ser secretarias que tienen la categoría, pero que quieren cómo materializarlo en sus asuntos, estas tarjetas también les sirven, porque entonces cuando ustedes tengan un asunto relacionado con estos temas, saben de dónde tomar una guía. Y bueno, pues aquí también otra forma, pues son estas tarjetas de estudio, establecer definiciones, ¿no? Definiciones importantes que pueden venir en su examen, pues podría ser el principio por persona, también, o sea, como que poner la definición y a qué se refiere. Es principio por persona, interpretación conforme, como ya se los mencionaba, los principios, cuando es progresividad, cuando se trata de progresividad y cuando se trata de universalidad, algunos artículos claves, forzosamente es el artículo primero constitucional, también tienen que estudiar el artículo 133 y algunos tratados, pero sobre todo el primero y el 133. También algunos órganos y funciones, como pueden ser los comités de los que ya hablamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, pues aquí pueden hacer también algunas preguntas de simulación. Ustedes pueden, por decir, cuál es la diferencias y aplicación entre el control difuso y el control concentrado. Pueden establecer algunas sentencias de la Corte Interamericana, o sea, como que a qué se obligó al Estado mexicano en esa sentencia y establecer cuál fue el alcance. Entonces, este también es una forma de retener un poco más la información, algunas observaciones generales, funciones interpretativas y su uso práctico. Entonces es como que tener más presente de qué trata la observación general 14, ¿no? Bueno, ya sé cuál es su función interpretativa y cuál fue su uso práctico. Bueno, también otra forma de retener o entenderlo un poco mejor es esta conexión con la realidad, es buscar algunas, no sé, buscar el contexto histórico, por decir, en el caso de campo algodonero, meternos a internet, como buscar un poquito más el contexto, o si hubo alguna reforma judicial, o cuando se habló de aborto o medio ambiente, y bueno, es una forma también de ir estudiando. Si de repente ya se aburrieron de estar leyendo tanto, pues pueden acudir también a este mecanismo que, bueno, a mí me resulta bastante interesante. En casos relevantes de la Corte, o sea, bueno, sí, como identificar cuáles fueron estas sentencias, impacto en derechos fundamentales que hizo que se ampliara esta protección, ¿no? Como ya lo vimos, en caso de personas con discapacidad, en violencia sexual, en acoso y hostigamiento sexual, o sea, cuál fue el criterio de la Corte, como que se adentró más a ese estudio y estableció todo ese estándar. Entonces, una forma. Digo, aquí le pongo debates internacionales, pero bueno, entre ustedes podrían tener solo pues hablar en voz alta, a veces también sirve un poco para poder entender, interiorizar. Y bueno, entre otras, ¿no? También tengo como, bueno, les propongo como una técnica, pues técnicas de repaso efectivo, que generalmente dicen que deben de ser de 50 minutos, o sea, en bloques de estudio. Ahí puedes estar concentrado y ponerte un descanso de 10 minutos. Esta repetición también activa, es decir, explicar conceptos en voz alta, como ya se los decía, también mejora la retención. Y 25 minutos también puede ser diarios, o sea, puede ser una técnica, intervalos cortos aumentan también la productividad. Entonces, es decir, no tanto de manera continua, sino que lo podemos hacer en bloques.
Y bueno, eso en referente a las técnicas de cómo podemos interiorizar todos estos conceptos que vimos de manera muy rápida, porque como ustedes ven, pues es solo como una introducción, puntos torales, pero bueno, pues hay que seguir repasando todos estos temas. Y ahora, ¿cómo vamos a aplicar estos conocimientos? O sea, ya en la función secretarial, pues bueno, ya más allá de memorizar, pues hay que aplicar, interpretar, es clave para nuestras sentencias. Primero, pues tenemos que identificar el contexto de nuestros asuntos, es decir, bueno, sí, ya no sé, en algún asunto, por si en materia laboral, sí que a mí me han tocado resolver, pues no solo viene una persona, ¿no? Pero a lo mejor ella no te está alegando discriminación, o, bueno, no es tan claro el contexto en el cual se está desenvolviendo la temática, pero al leer todos los antecedentes nosotros podemos advertir este concepto, podemos ver que se trata, no sé, de una persona con discapacidad o una mujer o una persona adulta mayor. Entonces vamos identificando todas estas categorías sospechosas que ya te hacen tener un foco rojo en el asunto y entonces de ahí vas sacando como todo tu contexto para saber qué instrumentos internacionales vas a tener que atender, cómo puedes darle una mayor protección digamos, a esta persona que te está pidiendo o que se está acercando, pues, digamos, a través del juicio de amparo para tener una protección a la violación de sus derechos, pero muchas veces ellos pues son incapaces de advertirlo, pero nosotros con este conocimiento podríamos fortalecer nuestras resoluciones. También podemos, bueno, aquí les pongo bueno, comprender todos estos sistemas, ¿no? Para poderlos aplicarlos. Y bueno, podemos también establecer ir guardando, ¿no? Como ciertos instrumentos. Yo les recomiendo hacer como ciertas carpetas y en cierta carpeta ponernos no sé, protección al derecho a la salud y todos los instrumentos que vamos encontrando, irnos los guardando ahí, los presentes de la Corte, la jurisprudencia de la Suprema Corte, los vamos guardando y eso pues va a ser nuestro estándar para que cuando nosotros nos llegue un caso que tenga que ver con acceso a la salud, pues entonces ahí lo vamos a bajar, o temas de violencia de género, pues igual nuestra carpetita, y bueno, es una forma de ir recopilando toda esta información para tenerla pues fresca al momento de resolver nuestras sentencias, o al menos es algo que yo acostumbro a hacer. También, bueno, ya aquí en esta lámina, pues sobre todo les pongo tener presente todo lo relativo al parámetro de regularidad constitucional que ya platicamos, es decir, tener presente, estudiar el semanario judicial de la Federación. En el tribunal acostumbramos a revisarlo pues cada viernes, ver qué dijo la Corte o bueno, o los plenos regionales, que eso es lo obligatorio para el tribunal colegiado, pero los juzgados también pueden revisar los criterios de los tribunales colegiados. Nosotros también los revisamos como criterios orientadores, que esa es otra clase que al parecer ya les dieron, que tiene que ver con lo relativo a la jurisprudencia, entonces saber cuándo es obligatoria y cuándo no, y bueno, pues todos estos son como consejos para la aplicación en sus sentencias, ¿no? Que supongo que muchos de ustedes están inscritos en este curso para saber también cómo hacer estas sentencias, cómo aplicarlo, ¿no? Y por otra parte, pues también verificar, como de aquí habla del control de convencionalidad, verificar entre normas internas, pero también irnos más allá, ¿no? Nunca quedarnos solo con lo que dicen la jurisprudencia, sino también a lo mejor puede ser un tema novedoso y la respuesta que estamos buscando la podemos encontrar en tratados internacionales, entonces también que pues finalmente algunos pueden ser de índole vinculante, pero algunos otros pueden ser orientadoras, pero bueno, como ustedes saben, podemos ampliar y enriquecer nuestras sentencias, podemos citar también las observaciones generales y bueno, ¿no? Así con todo este material, pues es a lo que hablamos, de que damos un enfoque de derechos humanos, o sea, no solo van acorde a una cuestión de legalidad, sino también constitucionalidad y bueno, también puede ser convencionalidad y bueno, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y bueno. Y bueno, finalmente aquí, bueno, también les pongo, pues ya, esto ya lo repetí, ya lo dije, ¿no? La jurisprudencia, los tratados internacionales, la constitución política, pues son lo que aplican para resolver nuestros asuntos. Y bueno, esta me la voy a saltar. Mm,
juzgar con enfoque de derechos humanos. Bueno, si tenemos presentes estos asuntos emblemáticos, como ya les dije, están tematizados. Si ustedes se dan cuenta, todas estas 20 sentencias que les pusieron en su temario, cada una de ellas habla de un tema en específico. Algunos hablan de niñez, algunos hablan de la protección de derechos contra mujeres, alguna otra con las personas con discapacidad y otras con pueblos indígenas. Entonces, si ahorita ustedes, al menos los que van a presentar el examen, logran identificar estas sentencias, guárdenlas en alguna carpeta y de ahí empiecen a hacer como sus marcos jurídicos para que ahora que les toque resolver un asunto, pues tengan este material, ¿no? Y bueno, también van a encontrar siempre tratar de incorporar esta perspectiva de género y diversidad, es decir, darle, reconocer que digamos, identificar cuando se trata de patrones sistemáticos, es decir, una violación estructural, como pudiera ser en el tema de mujeres, o sea, a lo mejor con que tenga o sea, diga, ah, bueno, soy una mujer y encontramos que aparte es una mujer, pero es una mujer adulta mayor, pero también es una persona que tiene una condición de salud. Entonces, con todo este tema que supongo que lo van a ver igual en algún módulo de perspectiva de género, que es la interseccionalidad, pues digo, pueden enriquecer su sentencia. Entonces, aparte de tener un enfoque de derechos humanos, le sumamos un enfoque de perspectiva de género y bueno, aquí es a lo que hablamos con diversidad, ¿no? También recuerden que en sus sentencias deben eliminar todos estos prejuicios, estereotipos de género para evitar que en sus mismas sentencias ustedes sean, digamos, tengan un lenguaje como un tanto discriminatorio. Hay que aplicar los estándares internacionales y bueno, hay que utilizar un lenguaje ciudadano, ¿no? También hay que tratar de que nuestras sentencias pues sean claras, que utilizar sentencias sencillas y concisas, tratar de evitar como palabras en latín, o sea, como que tratar de eliminar todo eso, tratar de precisar lo que queremos decir, es decir, puntos torales, como términos exactos y argumentos directos, sin tener que hacer párrafos grandes, como que centrar cada idea en un párrafo. También tiene que ser accesible, es una comprensión para la persona. Digamos, hay personas que no tienen una formación jurídica y entender que nuestras sentencias van dirigidas a ellos o a ellas, y entonces, bueno, hay que hacer que esto sea un poco más accesible. Bueno, esto bueno, aquí ya también ya hablé de las sentencias con enfoque de derechos humanos, para eso es toda esta formación. Y bueno, pues hasta ahí sería la presentación que tengo preparado con ustedes. Dejé un par de minutos por si quisieran hacer algún tipo de pregunta. Los escucho y bueno, pues vamos a avanzar un poquito en esto. Muchas Espero gracias, que no Marisol. lo haya Oye, hablado tan qué rápido, perdón, completa. pero pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, entonces traté de hacer todo un poquito, digamos, a No, forma de que no quedara temas, pero bueno. gracias. Pues anímense, ¿alguien tiene alguna duda? No, ahorita no veo ninguna pregunta en el chat, tampoco alguna manita levantada. No sé si alguien quiere introducir alguna pregunta ahora o alzar la mano y hacerlo de viva voz. Uy, a ver. Dice Marco Antonio Rodríguez Coxca, gracias por los tips de estudio, muy buenos e interesantes, al igual que la clase. Y es que sí, o sea, todo esto desde la experiencia de alguien que ya está en la función secretarial, pues es valiosísimo, ¿no? El saber cómo estudiar, nosotros les hemos dicho desde el principio del curso que este curso es un acompañamiento que de ninguna manera puede sustituir el estudio en lo individual que ustedes hagan. Entonces, estos tips tómenlos en cuenta porque hay que repasar todos los días, hay que leer las sentencias, estos cuadros, las tarjetas que les sugiere Marisol, los mapas conceptuales, no solamente les va a servir para ahorita, para un examen, sino ya en el futuro, en en la propia labor jurisdiccional, el tener todos estos conceptos presentes, estos instrumentos a la mano y, por supuesto, irse actualizando, no solamente en la jurisprudencia mexicana, sino también en los nuevos criterios, interamericanos, ayuda muchísimo, sin perder de vista los contextos, el enfoque que le tienen que dar a cada asunto que van a resolver. Yo siempre he dicho que no hay asuntos iguales, obviamente, les pueden servir algunas herramientas, pero siempre hay que tenerlas a la mano.
Bien. Joana Rubio dice, todo fue muy claro y concreto, muchas gracias. Rosalena comenta, si fuera tan amable de precisarnos por qué fue tan trascendente el caso Radilla Pacheco. Sí, claro. Sí, Bueno, Marisol. pues realmente como lo comentábamos, en este caso trata la desaparición forzada de una persona. Este caso es emblemático porque recibe una condena por parte, el Estado mexicano recibe una condena y a raíz de esto tiene como consecuencia sobre todo la reforma de 2011. Entonces, a partir de la reforma de 2011, pues hablamos de un cambio de paradigma en los derechos humanos, porque como ya lo vimos, se reforma el artículo primero constitucional y tiene estos cambios trascendentes que les comentaba que son importantes: el principio por persona, la interpretación conformes, esta parte de las obligaciones del Estado, el deber de prevenir, de sancionar, de reparar. Y bueno, pues a partir de ello, pues también digamos que por eso se habla de que es un caso emblemático porque da origen a todo este cambio de paradigma del que ahorita estamos hablando, donde se centra ya la protección, digamos, a la persona y aparte, sobre todo, se establece como esta obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a estas sentencias de índole internacional. Entonces, como ustedes lo pueden ver, realmente es un caso donde de repente le llega la condena al Estado mexicano, por eso se llama varios, porque es un expediente que cuando llega a la corte esta condena ni siquiera sabía cómo tramitarlo, ¿no? No era como una EDR o un DT, o sea, no, como que ahí dice dónde lo ubico, ah, pues en un varios, porque era algo como que no había sucedido, llega esta condena, se tramita y bueno, la consecuencia, la más trascendental, pues es que surge esta reforma de 2011, que es la reforma en derechos humanos, y por lo cual ahorita pues estamos como que analizando, y por eso es pregunta obligada de examen, ¿no? Así es. Eh, Claudia dice, excelente clase, lo suscribo. Alejandra Palestina comenta, en el tema de jurisprudencia, cuando se dice que es vinculante, ¿es lo mismo que obligatoria? No, bueno, sí, vinculante sí es como obligatoria, o sea, que lo tenemos que entender, fue parte, el Estado mexicano fue parte de en estos asuntos, es vinculante, es igual a obligatoria. Cuando hablamos de es orientadora, no es como tal, está la diferencia, es solo orientadora, ¿no? Que finalmente la tenemos que atender porque pues es jurisprudencia de la Corte y aunque el Estado mexicano no haya sido parte, nos sirve como un referente, pero bueno, técnicamente o así, formalmente, cuando hablamos existe esta diferencia entre si fue parte o no fue parte, si es vinculatoria o es orientadora, pero sí entendamos vinculatoria como obligatoria. Muy bien. Y aquí nada más me gustaría hacer una pequeña precisión. Cuando llega el caso Radilla Pacheco, como bien lo expuso Marisol, la Corte no supo que, primero no sabía cómo tramitarlo, se tramita y en un primer momento, al resolver este asunto, da directrices y es cuando se introduce precisamente el control de convencionalidad, da directrices y en un primer momento la Corte Mexicana dice, bueno, nos va a vincular la jurisprudencia y entendamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana como las sentencias de la Corte Interamericana van a ser vinculantes en la medida en que México haya sido parte. Eso es en un primer momento. Sin embargo, no hay que olvidar que ya a partir de la contradicción de tesis 293 de 2011 la Corte Mexicana dice, bueno, sí es vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, haya o no haya sido parte México, ¿no? Eso es algo que introduce ya la Corte Mexicana con posterioridad al resolver la 293. Magistrado Armando. Gracias. Es que es bien interesante entrar al debate, bueno, más que debate, a este proceso evolutivo que ha tenido nuestra Corte Suprema en la protección de los derechos humanos. E incluso, perdón para polemizar, pero es que esta 293 hay que reflexionar en cómo queda parada después de las contradicciones, perdón, después de las acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma constitucional judicial. ¿Por qué? Porque la 293 lo que dice es que el bloque de regularidad de los derechos humanos se conforma por la Constitución,
por los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los casos contenciosos. Esto también es importante ponerlo sobre la mesa. Pero pasó de largo para muchos analistas que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no se estableció una mayoría calificada para estimar inconstitucional la reforma constitucional, sí establecieron, déjenme decirlo así, que el procedimiento de reforma constitucional era revisable. ¿Y esto qué significa? Que la 293 en ese aspecto se está tambaleando desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la 293 señala, entre otras cosas, que si hay un choque entre una norma de derechos humanos de fuente internacional con una norma interna, prevalece la que está en la Constitución. Y ojo, me parece que el parámetro de control de regularidad constitucional con el que se empezaba a analizar la reforma constitucional judicial nos iba a llevar, ya sabemos que hubo un voto ahí, raro que surgió y que ya no se consiguieron los 8, pero nos estaba llevando, a final de cuentas, a replantearnos el alcance de la 293. Lo dejo ahí, como un comentario a toda esta maravillosa clase que nos puso Marisol, porque nos señala, no solo, insisto, el marco general de los derechos humanos, cómo operarlo y cómo lo ha operado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que nos podríamos eventualmente quedarnos con esta reflexión. Espero que no venga en el examen, porque sería una pregunta muy difícil de contestar, este, y sobre todo más bien de revisar por parte de quien evalúe. Pero no sé si coincidan aquí y el micrófono, creo que tenemos algunos minutos. Está súper interesante el planteamiento de, después de la 293 ha habido otras contradicciones, ha habido otros asuntos donde la Corte ha seguido esencialmente esa línea jurisprudencial, donde la Constitución está por encima de todo, incluso de los tratados de fuente internacional cuando están en choque. Pero la 293, a la luz de la reforma judicial y lo que resolvió la Corte, me parece que hay ahí, desde mi punto de vista, por supuesto, aceptando lo que ustedes piensen, se tambalea en sus argumentos centrales. Totalmente de acuerdo, pero al margen de que la 293 a mí siempre me ha saltado el ojo, porque desde mi punto de vista muy personal, íbamos muy bien, muy bien, muy bien, y llega la 293 y es, ok, sí, los tratados, las jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero volvemos a poner por encima y dejar restricciones por encima de cualquier otro derecho. A mí eso me ha chocado. Es más, si ustedes ven y las tienen que estudiar, y de hecho en la siguiente clase se va a volver a comentar esta contradicción de tesis. No fue una resolución número uno que se tomara por unanimidad. Todas estas cosas son relevantes, ¿eh? Nada más les va dando como, desde mi punto de vista, un panorama de qué pasó en la Corte. Entonces, número uno, no es una resolución dictada por unanimidad, solamente hay dos votos en contra, ¿sí? Del ministro Cosío y del ministro Luis María Aguilar, pero el resto de las personas ministras emitieron votos concurrentes, o sea, no estuvieron de acuerdo totalmente, por lo menos la mayoría que votó, tampoco estuvo de acuerdo, como no se pusieron de acuerdo en los argumentos. Entonces, ustedes leen todavía los votos concurrentes, insisto, para mí fue como de sí, pero no, y sí, pero freno. Y ha generado problemas en lo sucesivo, desde mi punto de vista, en la solución de muchos asuntos, ¿no? Siento que fue un freno y esa contradicción de tesis, la resolución sigue siendo contradictoria y yo creo que choca con todo lo que ya se estaba empezando a construir y con lo que se construyó a partir de Radilla. Pero bueno, ese es mi punto de vista muy personal. Léanla, estudienla,
y también lean los votos. A veces nos quedan hasta más dudas a partir de los propios votos, pero sí es muy interesante y sobre todo lo que dice el maestro Maitredo, o sea, ¿qué pasa ahorita? ¿No? Es un antes y un después y con base en qué va a suceder, si se puede o no se puede hacer un control de convencionalidad respecto a reformas constitucionales y eso no lo definió, creo yo, la Corte, y hubiera sido una discusión muy interesante al final del día, en el marco y en el contexto en el que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar ya con una nueva integración y con una nueva Corte? ¿Qué va a suceder con estas interpretaciones? ¿Qué va a suceder con los derechos humanos? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, ahí la dejo. Sigo leyendo. Jaciel, bueno, dice, gracias maestra Marisol por su excelente clase. Rosalena López, muchas gracias, una exposición excelente. Yo suscribo todos esos comentarios, Marisol. No sé Gracias, si gracias, quieras magistrada. decir algo más. Pues sí, solo quería abundar que en el tema que menciona el magistrado, que la verdad es que es bastante interesante porque he estado como leyendo algunos analistas que justo refieren eso, ¿no? Que realmente todas estas reformas constitucionales propuestas en México, especialmente las de 24 a 25, pues efectivamente podrían trastocar o modificar todos estos controles constitucionales, ¿no? Incluyendo el control concentrado, difuso y mixto, o sea, en relación con todo este bloque de constitucionalidad y derechos humanos. Entonces, realmente creo que es una preocupación en general en estos temas con motivo de todas estas reformas, con el contexto que estamos viviendo, qué va a pasar con todo esto, ¿no? O sea, realmente cuál va a ser la efectividad de estos mecanismos que estaban, o sea, si de por sí, como dice la magistrada, ya eran un poco confusos en relación a su aplicación, pues ahora con todos estos temas, la verdad es que sí, lo he estado leyendo de algunos analistas, entonces pues vamos a esperar. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta, con algún comentario, ya sea de viva voz o en el chat, o lo dejamos por hoy así? ¿Nadie? Pues bueno. Querida Marisol, qué buena clase, muchas gracias. Yo se los digo y me parezco ya disco rayado, pero yo sé que 2 horas para todos estos temas que estamos viendo sesión a sesión, pues es poquito tiempo, pero de verdad que sí es una repasada muy buena, muy útil para seguir abundando en el estudio y sobre todo les sugerimos que sigan repasando, si surgen más dudas más adelante, pues irlas proponiendo también, pero tu clase extraordinaria. Qué buenos tips para estudiar, pero también qué buenos tips para ya ejercer la función secretarial, ¿no? Repito lo que dije al inicio, siempre te has destacado por la excelencia en tu trabajo. De verdad, admiro tus proyectos, admiro tus estudios y bueno, y ahorita que tú tengas esa generosidad de compartir esos tips para todas estas personas que estamos el día de hoy acá, pues se agradece. Muchas gracias, Marisol, y esperamos verte pronto. Magistrado Maitret. Nada, no hay nada que agregar, magistrada. Solo de verdad mi agradecimiento infinito a Marisol y a todas y todos ustedes por esta participación destacada, por este interés en que nuestro Poder Judicial siga preparándose con conocimientos profundos. De eso se trata y si esto permea en ustedes y en las generaciones que vienen como personas juzgadoras, en algún momento vamos a recobrar rumbo y futuro. Muchas gracias. Sí, Gracias, claro. Marisol, hay varias preguntas todavía, ¿no? Ujú. Adriana Isabel Aguilar dice, excelente clase, gracias. Y tanto Cintia como José Roberto tienen la inquietud. Uno, en cuanto a la sentencia, no se preocupen, nosotros se las vamos a poner en el Classroom para que las puedan descargar. Creo que ya tenemos por ahí la 293. No estoy segura si ya subimos las demás, pero nosotros se las compartimos en el Classroom. Y Marisol, si nos puedes compartir tus diapositivas, es otra inquietud del alumnado para podérselas compartir en el Sí, Classroom. claro que sí.
Sí, Fer. claro, magistrada. Les voy a compartir las sentencias, el enlace de las sentencias y también con toda confianza. Yo sé que esto pues realmente es un módulo muy amplio, realmente son solo puntos torales. Mi intención fue que tengan una guía de cómo estructurar el estudio, pero si les surgen dudas, con toda la confianza, creo que se las pueden hacer llegar a ustedes y ustedes a su vez a mí, yo las contesto, las respondo y se las emito, porque sé que a lo mejor a la hora que estén estudiando los asuntos o sus temas, pues van a surgir más dudas, ¿no? Entonces esto pues realmente fue pues 2 horas, digamos, es bastante rápido para lo que hay que ver en tema de derechos humanos, pero con todo gusto comparto las diapositivas, los enlaces y pues estoy abierta a preguntas que tengan y les surgen a lo largo de su estudio, ¿no? Muchas gracias, Marisol. Y pues a todas ustedes, a todas y todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, igual a las 7 de la noche. Vamos a tener la clase de Derecho Constitucional con la magistrada Adriana Ortega Ortiz, así es que no se la pierdan. Bueno, ya les pondremos en el chat, quienes no se han conectado hoy, no hayan podido, ya saben que pueden revisar las sesiones grabadas en el Classroom. Nos tardamos alrededor de los siguientes 2 días para subirlas porque hay que editar, hay que descargar, etcétera, pero que sepan que ustedes pueden seguir consultándolas a lo largo del curso en el Classroom. Y pues seguir haciendo las lecturas sugeridas, las sentencias ya las tendrán. Y pues muchas gracias, buenas noches a todas y todos y nos vemos próximamente. Marisol, un beso.